Yo sí me voy a aventurar a probar este formato, que está bastante interesante. Y pues yo traigo algunos datos, algunos los conocemos, otros tal vez teníamos alguna idea. Y uno de los que más hemos escuchado es sobre cómo nuestros ríos en Guatemala son algunos de los que envían más basura a los océanos. O sea, estamos en ese mapa mundi por la basura, lamentablemente. Desearíamos estar en el mundial, ¿verdad? Estar por algo sobresaliente, no por algo negativo. Pero cuando vemos este mapa de Ocean Cleanup, también yo quisiera traer realismo, porque a veces también en Guatemala nos gusta ser muy pesimistas y darnos con el látigo muy fuerte. Y pues sí, estamos ahí en el mapa entre los 1000 ríos que aportan el 80% de la basura a los océanos. Y ahí están varios de nuestros ríos, no solo el Motagua, también hay del lado del Pacífico. Entonces sí estamos ahí. Pero si nos damos cuenta en ese mapa, hay muchísimos ríos allá en Asia, en el sureste asiático, y todo en proporciones. Nosotros somos 17 millones de personas. Imaginémonos un país que tiene más de 1000 millones de personas. Hay ríos que tienen cuencas habitadas por cientos de millones de personas. No nos podemos comparar. Entonces, todo en su justa dimensión. ¿Cuánta basura generamos? Ya el señor directivo de Cámara de Industria dio algunos datos. Y eso es algo interesante que tenemos que tomar en cuenta. El promedio, 1.2 libras por persona por día, pero sí hay una diferencia entre el ciudadano urbano y rural en Guatemala. Generamos más desechos los habitantes urbanos, más o menos el doble de lo que generan los habitantes rurales. Esa es una primera diferencia. Cuando sumamos al año, ¿verdad? Y calculamos, y como estamos en temporada del mundial, ¿verdad? Entonces en campos de fútbol, aquí la inteligencia artificial le pedimos, llename un campo de fútbol con 40 toneladas de basura. Esa fue la imagen que salió. Bueno, hicimos varios intentos. No sé si hay 40 toneladas en ese campo, pero nosotros generamos 80,000 campos de fútbol con basura al año. ¿Verdad? Y entonces, si no le damos un manejo adecuado, pues es lógico que la veamos por todas partes. Y aquí algunos datos interesantes para saber qué porcentaje es del área digamos, urbana, pero domiciliar o de las industrias. Y lamentablemente no tenemos muchos datos. Parte del problema es que no tenemos muy buena data. Entonces van a ver en todas las fuentes que estoy citando, algunas ya son de hace 10 años. Y algunas tendrán su grado de error. Pero solo para ejemplificar, el basurero que tenemos en el kilómetro 22, 78% de lo que llega ahí es de los hogares. Hay un 8% de las industrias. Y ahí podemos ver 3 o 2% de otros tipos de desecho que llegan, de rastros, por ejemplo, comercial orgánico, y ahí pueden ver. Ahora, si nos comparamos, ¿qué tanta basura generamos como guatemaltecos? Es muy interesante, y ya lo dijo quien me antecedió. Somos de los países que menos basura genera por persona. Si vemos ahí estas cifras, 190 kilogramos al año, un guatemalteco, el promedio latinoamericano es el doble. Y si nos vamos a los países desarrollados, 4 veces más por persona al año que nosotros. Y eso tiene lógica, porque mientras mayor sea el consumo de los países, pues mayor es la cantidad de desechos. Igual un país que está creciendo, aunque no crezca en población, pero si crece su consumo, va a haber más desechos, ¿verdad? Entonces tiene lógica esto, pero es un dato interesante, porque tampoco tenemos que sentir que somos de los que más generamos en el mundo, ni en tamaño, digamos, por el país, ni por persona. Entonces digamos que esto es medio buenas noticias, pero el problema es
el manejo que hacemos de esa basura. Y aquí vamos a ver algunos datos. No contaba con que se alargaran las imágenes tanto, pero creo que logramos ver. Solo para resaltar algunos datos interesantes. Para Guatemala, más de la mitad de los desechos son orgánicos. O sea, es todo aquello que se pudre, ¿verdad? Cáscaras de frutas, de verduras. Más de la mitad es eso. En el área rural llega como a un 70%, 75%. O sea, no solo generan menos, sino que la gran mayoría es orgánico, ¿verdad? Y en peso, porque así es como se miden los desechos a nivel mundial, por peso, esos desechos orgánicos tienen mucha agua. Y entonces, para usar el resto de desechos, esa primera separación entre lo que se pudre de lo que no se pudre es vital. Porque si no, ya no podemos hacer o nos dificulta lo demás. Después vemos plástico, 9%. A veces nos centramos en el plástico y que el plástico es el gran problema. Queremos prohibir el plástico. Podríamos hacerlo y no va a desaparecer el problema de la basura. Y de hecho, yo sí siento que tenemos mucho que agradecerle al plástico. Nos ha permitido tener inocuidad de los alimentos, transportarlos de manera segura, que tengan una duración mayor en los anaqueles, en las tiendas, si no, muchos de los alimentos se perderían. Pero hemos abusado de ese recurso, que además ha sido muy barato, entonces hasta ese beneficio nos ha dado. Pero hemos abusado del plástico, lo usamos para todo y después no lo desechamos o no lo procesamos adecuadamente. En el caso de Guatemala 9%, papel y cartón 6%, vidrio 2%, las latas 1%, y hablando ahí de incentivos, como decía Rodrigo, las latas uno ya no las ve tiradas en ningún lado, porque aunque cuesten centavos, la gente va y las recoge, y es 1%. Bueno, vamos a continuar. Comparando con las cifras mundiales, si ven ahí de nuevo, el gran rubro, digamos, en cuanto a desechos a nivel mundial, también son los desechos orgánicos. 46%, o sea, se acerca a la mitad. También vemos que el plástico a nivel mundial es 10%. Entonces, muy parecido a lo que tiene Guatemala, 5% en vidrio, ahí sí se indica el metal, el papel, etc. Pero digamos, no nos alejamos mucho de esas cifras mundiales. Pero aquí va el problema, ¿qué hacemos con la basura? Entonces, en primer lugar, hay mucha gente que la tira por donde esté. Por la ventana de vehículos, de buses, van caminando en los parques. Entonces hay mucha gente que no tiene ni siquiera esa costumbre de ponerla en un lugar. Luego tenemos los vertederos, aunque tengamos basureros y tengamos separado, pero tenemos los vertederos que hay de distintos tipos. Hay algunos rellenos sanitarios, sí hay algunos en el país. Hay vertederos municipales que no son rellenos sanitarios y que no tienen un manejo adecuado. Y luego están todos los vertederos clandestinos, que son los que abundan. Más adelante les voy a dar un ejemplo para una de las cuencas, que de hecho se ha hablado bastante de esa cuenca en los últimos días. Luego tenemos la quema. Esa es una práctica muy común en nuestro país. La gente junta la basura, sobre todo en la temporada seca. La gente junta su basura en el patio de su casa o frente a su casa y la quema. Y vamos a ver más adelante el problema y el riesgo que eso tiene para la salud de la población. Sí hay reciclaje en nuestro país, porque ya mencionamos las latas, también se recicla papel, cartón. Si uno pone atención en los camiones que van recolectando la basura, uno ve que ahí hay ciertas tareas de separación. Ve uno que tiene los cartones por una parte, que ya van separando el PET. Aunque la gente no lo haga, ellos van en el camino haciendo cierta separación. Pero es un porcentaje no muy grande. Y ya hay compostaje también.
Hay ejemplos con empresas, por ejemplo, ingenios azucareros, que tienen unas composteras gigantes para ir reemplazando fertilizantes, ¿verdad? Entonces, hay unos ejemplos interesantes en nuestro país. Pero, como muy bien lo decía Rodrigo, aunque a veces parezca limpio y nuestra casa y nuestra ciudad de Guatemala, pero después, ¿qué pasa? Y nos duele ver el lago de Atitlán, ¿verdad? Nos jactamos de que es el lago más lindo del mundo, pero también uno puede ver una imagen como la que se ve ahí en pantalla. Y muchos de nuestros ríos están como los de esta imagen. Entonces sí, es un problema. En cómo nos afecta, yo creo que eso sabemos bastante. El niño que abrió el evento, me encantó que lo hiciera. Ya hablaba, ¿verdad?, de esa parte. Entonces hay contaminación visual, hay malos olores, hay proliferación de animales, ¿verdad?, de vectores, de enfermedades. Cuando se pudren la basura orgánica en los ríos, en los lagos, también eso reduce el oxígeno, entonces afecta la vida acuática y también hay un daño en los océanos. Y quisiera hablarles de algo que vimos hace pocos días y fue el caso de Ocós, en San Marcos, vecino o digamos muy cerca de la frontera con México. Y vimos unas imágenes como las que ven ahí. El mar que empezó a subir de nivel nos trajo de regreso mucha basura, ¿verdad? Y esto se viralizó, digamos. Vimos estas imágenes. Pero vemos a la derecha el mapa de la cuenca, o sea, todo ese territorio que alimenta no solo de agua, sino de todo lo que hay en el territorio, al río Naranjo, que es el que llega ahí a Ocós. Y vemos la porción de color melón, digamos, color naranja que ven en el mapa, es el territorio de San Marcos, que está dentro de la cuenca, y el que está de color amarillo es territorio del departamento de Quetzaltenango. Todos los puntos que ven ahí, independientemente del color, pero los rojos son los vertederos o basureros clandestinos. Pero vemos que son varios, y hay desde la parte alta de la cuenca, parte media, parte baja. Y ahorita les voy a mostrar, a ver qué tal se ven los videos. Estos los tomamos con dron como parte del diagnóstico de la cuenca del río Naranjo, que fue con financiamiento GEF. Lo hicimos con el Ministerio de Ambiente o para el Ministerio de Ambiente. Y en parte del diagnóstico de la cuenca del río Naranjo nos encontramos pues con los basureros clandestinos. Ese es uno de los puntos rojos que vieron en el mapa. Y vamos a ver el siguiente. Si quieren dejan las luces bajas porque son 3, muy cortos pero son 3. Vean ahí el río Naranjo y cómo llega directo este basurero que se encuentra en Coatepeque, Quetzaltenango. También vemos nuestra vegetación de la Boca Costa, ¿verdad? Tenemos un país lindísimo, pero que por no manejarlo bien, lo estamos destruyendo, ¿verdad? Ahí va el dron. Estábamos aprendiendo todavía a usar el dron, eso fue hace unos 3 años. Pero van a ver ahí de nuevo esa catarata de basura y ahí arriba es donde llegan los camiones. Entonces cuando uno pasa en la carretera, se ve de cierto tamaño el vertedero. Pero sí, de ahí se va hasta abajo y el río se encarga de llevárselo. Esto ya es ahí en Ocós, donde ya está la desembocadura del río Naranjo. Entonces ven que no fue el mar que nos trajo la basura hace unos días. De hecho, la basura ya estaba ahí. Nos trajo mucha de la que ya había salido. Pero así es como se ve en la desembocadura del río Naranjo allá en San Marcos. Esa es parte de lo que tenemos en el país. Y para terminar, y solo como marco, ya se está hablando de la gestión integrada de los desechos sólidos. Este es un esquema del maestro para muchos de nosotros, César Barrientos, que es una de las personas que más ha trabajado el tema en nuestro país. Y ahí se ve casi una caricatura de
¿qué se podría hacer, verdad? Solo quiero resaltar algunas cosas. La recolección, transporte, selección es vital. Sin eso no podemos llegar o se dificulta todo lo demás. Y por eso es que muchas de las charlas que van a seguir son importantísimas para escuchar los retos, ¿verdad? Los incentivos, ¿qué pasa ahí? Pero vemos que el material biodegradable, que es la mitad o más de lo que tenemos en el país, al separar eso y darle cierto tratamiento, ahí ya estaríamos manejando pues una porción muy grande del problema. Y eso nos permitiría trabajar en el resto. Luego tenemos mucho material que puede usarse, es inflamable y que usando tecnología adecuada, no en los patios, no en terrenos baldíos, sino en unas calderas especializadas, a 1000 grados, con filtros, etc. Y es algo que ya hacen otros países. Seguramente va a salir el caso aquí. En nuestro país ya hay ejemplos de eso también. De ahí entonces es una fuente de energía, ¿verdad? Eléctrica, por ejemplo. Y luego sí se puede reciclar, pero el reciclaje más o menos es un 10% que puede ser. Entonces hay gente que dice reciclemos toda la basura y eso va a resolverlo. No, sí es importante, pero es un 10%. Y a los rechazos, con lo que no se puede hacer nada, la idea es que haya lo menos de rechazo posible y eso que se vaya a un relleno sanitario. Y eso podría llegar a ser entre un 14 y un 24%. Pero este es el panorama y el marco. Hoy vamos a tener, tenemos un programa muy rico en todos los elementos que están aquí para conocer cómo estamos en el país, buenos ejemplos, retos, etcétera. Así que vamos a disfrutar muchísimo de esta tarde. Muchas gracias.